Este trabajo se titula Una visión global de los viajes al trabajo en la zona metropolitana del Valle de México. Yo soy la doctora Yasmín de las Nieves Telles Montes, quien presenta este trabajo en coautoría con la maestra en Ciencias Alejandra Ibarra Morales. Este estudio analiza los viajes laborales en la zona metropolitana del Valle de México usando datos de la encuesta de origen-destino del INEGI del 2017, distinguiendo desplazamientos internos y externos entre municipios. Se encontró que la Ciudad de México tiene una alta proporción de viajes internos, lo que indica que muchos trabajan donde residen, mientras que el Estado de México registra más viajes externos en comparación con la Ciudad de México, reflejando dependencia laboral hacia la capital y desigualdad en el empleo. Además, se observó que los destinos más lejanos reciben menos viajeros. La zona metropolitana del Valle de México, comprendida en la zona verde, se compone de 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio en el Estado de Hidalgo. El objetivo general de la encuesta de origen-destino del INEGI del 2017 fue obtener información que permita conocer la movilidad actual de los habitantes en la zona metropolitana del Valle de México y las características de los viajes que realizan. Las encuestas de origen-destino son uno de los mejores medios para conocer los patrones de movilidad de la población que reside en un área específica y la demanda de transporte urbano. Esta información puede ser la base para definir políticas de planeación integral en materia de transporte, tráfico vehicular, movilidad sustentable y ordenamiento territorial. Esta encuesta se apoya en el 11º objetivo, además de que también responde a la Ley General del Cambio Climático, por lo que tiene relevancia no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, ya que se convierte en la punta de lanza para que otros proyectos de movilidad puedan realizarse en otras entidades o zonas metropolitanas del país. Para poder realizar este trabajo, se implementaron medidas de tendencia central y dispersión. Con estas herramientas se realizaron cálculos de estadística inferencial, con lo cual se describe un conjunto de datos para posteriores análisis. Las medidas de tendencia central indican alrededor de qué valores tienden a agruparse los datos, proporcionando valores representativos del comportamiento general de la muestra. Sobre la dispersión o variabilidad de los datos, estos permiten entender cómo se distribuyen o centran alrededor de las cantidades representativas. El rango nos proporciona una visión rápida del intervalo en el que se encuentran los datos distribuidos. Estas cantidades nos permiten observar los patrones de comportamiento y permiten a los planificadores identificar áreas de alta demanda y optimizar rutas para mejorar la eficiencia operativa, ajustando la frecuencia y capacidad en función de la intensidad y distribución de la demanda de transporte en distintas zonas. Este trabajo retoma la estimación de medias, medianas y rango, aunque también se calcularon las modas y la dispersión, pero dichas cantidades no mostraron resultados significativos que aportaran a la investigación. Para la obtención de datos de viajes se consultó la herramienta digital del INEGI que se puede consultar en el enlace en línea, en pantalla. Se consideró el horario de máxima flujo vial, que es de 7 a 7:59 de la mañana. Ya que las distancias a las que se realizan los viajes son un factor importante en la distribución de viajes, se buscó generar una distancia representativa de los viajes entre las distintas alcaldías o municipios. Para ello, se aprovechó la herramienta de Google Maps, donde seleccionaron los municipios generales y se obtuvo la media de la distancia de las 2 o 3 rutas señaladas por la aplicación. La metodología de este trabajo consistió en 6 pasos de manera muy general. El primero fue análisis exploratorio de la metodología y resultados de la encuesta de origen-destino. Posteriormente, el cálculo de distancias entre alcaldías y o municipios, la obtención del número de viajes de la encuesta de origen-destino a una escala municipal, el ordenamiento y creación de tablas por origen y destino, el cálculo de medidas de tendencia central y dispersión y finalmente el análisis de la relación entre la distancia y los números de viajes. En esta diapositiva se ejemplifica la tabla ordenada para la alcaldía de Álvaro Obregón.
en donde se consideran los destinos de los viajes que son dentro de la Ciudad de México y otras en el Estado de México. Una vez recopilados los datos, se ordenaron de la menor a la mayor distancia, a fin de poder estudiar la relación distancia-número de viajes con la primera como variable independiente, es decir, la distancia. Para ayudar al análisis, se realizaron las gráficas de dispersión con los datos ordenados, donde la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México observaron un comportamiento donde a mayor distancia se reduce el número de viajes. A fin de poder visualizar mejor dicho comportamiento, se estimó el logaritmo de ambas distancias y se le agregó una línea de tendencia, la cual, como observamos en la gráfica número 2, tiene un término lineal negativo que se comporta como una ley de potencias, es decir, al crecer la distancia, existen menos viajes. Un proceso análogo se llevó a cabo para cada alcaldía y municipio realizado, además del cálculo de medias, modas y rangos y la razón de distancia entre viajes. En los datos de la Ciudad de México se confirma una relación inversa: a mayor distancia, menor número de viajeros. La distancia promedio recorrida en la ciudad es de 25.86 kilómetros, aunque la mayoría de los viajes se desplazan a una distancia promedio de 11.6 kilómetros. En la gráfica de la derecha se muestran los valores para todas las alcaldías de la ciudad, donde se observa esta tendencia decreciente. El pico inusual se debe a los datos de viajes desde Iztapalapa hacia la alcaldía Cuauhtémoc. La razón entre la distancia y el número de viajes promedio es de 0.5, lo cual es consistente con la disminución de viajes al aumentar la distancia. En cuanto al comparativo de viajes internos y externos, las alcaldías de Gustavo Amadero e Iztapalapa destacan con el mayor número de viajes internos. La única alcaldía en donde este comportamiento difiere es Azcapotzalco. Para el reporte del Estado de México se consideraron únicamente los municipios con mayor flujo de viajes, que son Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl. En estos municipios la distancia promedio recorrida es de 33.65 kilómetros, mientras que la distancia con mayor concentración de viajes es de 24.23 kilómetros. En ambos casos se observa que los viajes internos son mayores que los externos, lo que sugiere una alta movilidad dentro de los mismos municipios. La relación promedio entre distancia y número de viajes es de 0.13, lo que confirma una tendencia decreciente en la cantidad de viajes conforme aumenta la distancia recorrida. Para el reporte de Hidalgo se analizó exclusivamente el municipio de Tizayuca. La distancia promedio recorrida en esta zona es de 40.90 kilómetros, aunque la distancia más frecuentada por los viajes es de 17.1 kilómetros. En Tizayuca, los viajes internos son significativamente más comunes, superando en 8 veces a los viajes externos, lo que indica una marcada movilidad dentro del propio municipio. La razón promedio entre distancia y número de viajes es de 0.26, lo que sugiere una disminución notable en el número de viajes conforme la distancia recorrida se incrementa. Las conclusiones: a mayor distancia de viaje disminuye el número de viajes, siendo más marcada esta relación en Hidalgo. La Ciudad de México concentra viajes en distancias más cortas, mientras que en el Estado de México e Hidalgo las distancias promedio son mayores. Los viajes internos predominan en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero en Hidalgo son aún más frecuentes respecto a su porcentaje de población, probablemente debido a su menor conexión con áreas externas. Los patrones de movilidad sugieren mejorar la infraestructura de transporte para zonas de mayor flujo y conectar áreas de distancias medias más transitadas. La relación inversa de distancia-número de viajeros, en los 3 casos se observa que en general, a mayor distancia recorrida, menor es el número de viajes. Sin embargo, la intensidad de esta relación varía. En la Ciudad de México, la razón distancia-número de viajes promedio es de 0.15, en el Estado de México es de 0.13, mientras que en Hidalgo es la más alta, siendo de 0.26. Esto sugiere que en Hidalgo el impacto de la distancia en la cantidad de viajes es más pronunciado,
posiblemente por las limitaciones de transporte. Finalmente, se agradece al proyecto del IPN-SIP número 2024-1183 titulado Análisis del consumo energético de la movilidad por viajes al trabajo en la zona metropolitana del Valle de México a partir de la encuesta de INEGI. Les agradezco mucho su atención.